hay partes de la restauración con la que no se estuvo muy de acuerdo por parte del antiguo archivero del municipio y por algunos grupos sociales, la Asociación Cultural del Sureste, por ejemplo, alegó ciertas cosas de la restauración, que después algunas se cambiaron, otras no. Porque las restauraciones aquí se hacen a lo bestia. Por ejemplo, eso que está ahí es el horno. Esa es la boca del horno. Está tapiado porque nunca se llegó a un convencimiento de restaurar el horno. Porque ellos lo que pretendían cuando hicieron la restauración del horno, que la Asociación Cultural del Sureste, que ya había tenido experiencia en restauración de horno en la zona Las Jiménez en Igueste, lo hiciera pero de gratis. Y de gratis, que trabajan los romanos que tienen el lata. O sea, Bueno, porque aparte el paredero cobraba. claro. Entonces, Porque tenía que vivir de eso. entonces como no se llevó a un acuerdo, pues no se puso a gratis. Que un horno en Arafo es muy importante porque la cultura del pan en Arafo es muy importante. Entonces después lo que se hizo nuevo, la única obra nueva que hay es ese edificio de ahí, que se hizo pensando en albergar un museo de la música, pero que ahora lo que alberga es la biblioteca de Aristides Ferrer. Aristides Ferrer fue un señor de Arafo, miembro del Partido Socialista, que fue represaliado durante la Guerra Civil, la primera año de la posguerra, y que cuando muere lega toda su biblioteca al municipio, después de muchas vicisitudes con el fondo, estuvo para acá, estuvo almacenado, estuvo para allá, para al final se decidió traerlo y ponerlo ahí. Y ahora estamos en el proceso de catalogación para abrirlo a los investigadores. Porque es una biblioteca muy interesante, sobre todo hay muchos libros mexicanos, porque él los compraba cuando viajaba, libros que estaban prohibidos en España, pero que podía comprar en México. Me imaginé. Hay muchos libros políticos de economía, porque era... ¿Es de la época de la guerra civil esta persona? Sí, fue contemporánea de la guerra civil, estuvo represaliado, estuvo incluso en campos de concentración y después fue rehabilitado en la primera posguerra y acabó dando clases en un instituto público. Dio clases en la escuela de comercio prácticamente. Hoy los que son peritos comerciales, economistas que tengan 65, 70 años conocen a Aristides Ferrer. Además hizo una labor tremenda porque, por ejemplo, cuando iba un ratito de 12 a 1 a dar clases, y hemos estado que tenía coche en el huerto, fútbol, y entonces él llevaba a los chicos y un poco al instituto, a poder ir al instituto. Mucha gente estudió gracias a que Aristides Ferrer lo llevaba en su coche. Los ayudaba con las matemáticas, los ayudaba con todo lo que era relacionado con la física, con la química, que era lo que más controlaba, los ayudaba, les daba clases particulares sin cobrarles. Entonces fue una persona que impulsó mucho el tema de la formación y de la educación a su manera. Ustedes dicen fue represaliado. ¿verdad? Represaliados. Represaliado. Nosotros decimos fue reprimido. Ah. Verbos diferentes para decir lo mismo. Represaliado. Represaliado. Sí, de represalias. Se tomaron represalias contra él. Y bueno, y entonces después el ayuntamiento tiene la propiedad del inmueble y además pues es una casa que durante muchos años se criticó que siempre estaba vacía, que nunca se hacía nada, y ahora prácticamente es un sitio que tenemos una programación de actividades anual que está llena porque hacemos muchísimas cosas, usamos la sala abajo, pero después aquí por ejemplo se hace el Día de las Tradiciones, que se representa por parte de la gente de mi barrio Carmen y otros grupos de teatro de las tradiciones que hay, pues hacen siempre algo relacionado con las tradiciones. Este año estuvo dedicado a la inmigración, se hizo aquí una pequeña Little Habana, de cuando llegaban los inmigrantes canarios a La Habana y se encontraban el choque cultural y el tema del viaje en el barco y todo ese tipo de cosas que se hacen, se representa y se llena de gente. Es el primer acto de la que está participando. Y después la casa tiene muchas historias, ¿no? Hombre, la idea del ayuntamiento es a ver si tenemos un proyecto firme que podemos solucionar. Pero es que aquella casa que está ahí, que se llama la casa de Manuel Herrera, ahí vivió Andrés Orozco Batista. ¿Pero cuál es? ¿La amarilla? La amarilla, la que está en mal estado. La que está al otro lado de la calle. Al otro lado de la calle. Esa casa fue de Andrés Orozco Batista, que fue un político arafero, miembro del Partido Republicano Tinerfeño, un republicano de derecha, que bueno, pues llegó a ser ministro de Comercio durante la Segunda República Española. Y entonces, bueno, ahí tenemos a Andrés Orozco Batista, tenemos aquí la Casa Segundo Delgado y ahí tenemos el fondo de Aristides Ferrer, que fue un político socialista que además es defensor de los derechos de los trabajadores. Los tres, cada uno en su época política, porque no coincidieron. Aristides sí coincidió con Andrés Orozco, pero digamos que Aristides era todavía muy joven y Andrés Orozco ya era muy mayor, ¿no? Entonces no coincidieron, pero que cada uno de ellos aportó algo a, yo creo que una idiosincrasia que tenemos en Arafo, que es que nos encanta hablar de política. Y hay dos cosas en Arafo en las que no te metas, porque te metes en un jardín complicado. Religión y política. No, la religión es algo que está aparte. Música
y política. Música y política. En esos dos jardines nunca te metas porque vas a salir mal. Entonces, yo creo que es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia y que estamos intentando seguir también manteniendo ese tema del debate. Está bonito de recuperar también un poco así también para las generaciones futuras, porque yo soy de Candelaria y la verdad es que, por ejemplo, ni los conocía los nombres. Ya. ¿Sabes? Que al final lo tienes tan cerca y o tienes la información. Pues Andrés Orozco incluso también llegó a ser alcalde de Santa Cruz de Tenerife durante un tiempo, durante una temporada, antes de la llegada de García Sanabria. Y después fue ministro, como diputado a Cortes durante muchos Y años. el de la casa. Sí, no, es la misma casa, todavía no llegó el tabaco. Llegó el tabaco y un negocio de... tradicional. Entonces, bueno, pues tiene esa casa de estilo, no tiene nada que ver con el estilo canario, una casa de estilo europeo, medio suizo, medio de la Alemania, sí. Entonces, además Las otras se sí, ponen a rezar. tirolés, una cosa rara, Aquí cae que pero se- claro, es uno de los hombres más ricos de Mira, tenemos más finales del visitas. siglo XIX. Se nos va sumando Oh, más ¿qué visitas. tal? Muy bien. Muy interesadas en escucharte. Pero tiene el baño. No, aquí estamos. Sí, está aquí. Tampoco estamos tan apurados. Una calle que se llama Segundo de Granda, pero que guarde el legado de Secundino esta casa. Esta casa y por eso de la casona de Secundino del Granda. Entonces, cuando se reformó, cuando se acabó, debido a un tema estructural, que es que aquí no puede haber mucha gente. Por tanto, nosotros... ¿Ese es el que está aquí? Sí, bueno, eso es un... Dibujo, pero... Mira, esta sí es una foto. El muralismo mexicano también tuvo influencia en la... Y ahí tienes la foto que es la que se basa. Y esta es una frase de... De su libro sobre Darwin. Él escribió un libro y dedicó un capítulo a su... Darwin se llamaba su hijo. Sí. Ah. Se usa, por ejemplo, hay uno de los equipos de las aficiones, de los fanáticos del equipo de fútbol local, el Deportivo Tenerife, materiales sobre el segundo del campo. Esta es la bandera local. Esa es la bandera canaria, pero esa es la bandera independiente, que se diferencia de la oficial, porque en vez de un escudo, tiene 7 estrellas verdes. Que son las 7 estrellas. La más grande ha de ser la obligación por dominar. Su idea política, pero también algunos padres de la patria norteamericana. Claro, Pero era eso, importante. como decía, si tienes todos Ahora los ya investigadores se para poder perdió. analizar todo eso, para ver cómo era un Tiene poco. correspondencia y después es curioso porque hay un montón de ¿Por qué versiones. son más? Ah, por la Y claro, y después hay una cosa curiosísima de los libros de Ariste Ferrer, que es que muchos están firmados y dedicados por sus propios autores. Por ejemplo, tiene un par de ejemplares de Pedro García Cabrera, que fue un poeta canario, Sí, sí. que son primeras ediciones, que se las regaló el escritor a don Aristide y se las dedicó. Entonces, también tiene ese interés histórico, ¿no? Pérez Minic, también creo que hay algo de Pérez Minic también dedicado. Eso lo sabe mejor que estaba llevando el trabajo de catalogación e inventario, ¿no? ¿Cuántos volúmenes son en total? Pues no les sé decir de memoria, no sé, no tengo ni idea. ¿1000 más o menos? Podría ser, podría ser. Y todo de él, todo. Todo él, era su biblioteca particular. Y después tiene también revistas, que estas son las que están guardadas aquí debajo. Revista de Occidente, que era una revista cultural de la época de la dictadura de Franco, que era una revista bastante abierta. En esta época ya el independentismo ya no era tema, ¿no? No, digamos que el independentismo canario durante la Segunda República y la época del franquismo hasta los años 60 fue algo que permaneció latente. Fue una idea que estaba ahí, una idea que fue muy viva, estuvo muy viva durante las 2 primeras décadas del siglo XX, sobre todo por el tema del reflejo de lo que había ocurrido en Cuba, Puerto Rico, con que Canarias tenía muy buenas relaciones y había una gran relación de inmigrantes, de migrantes, que conocían muy bien la realidad tanto de Cuba como de Puerto Rico. Venezuela, las independencias de continentales nos quedaban mucho más lejanas, ¿no? Son algo de principios del siglo XIX. Y a partir de los años 30, digamos que lo que es el independentismo, aunque muchos de los partidos tenían el epítote canario o tinerfeño o tal, queda como una especie de cápsula hasta que ya en los años 60 vuelve otra vez a retomarse la idea del independentismo canario. Esta vez, en vez de fijarnos tanto en América,
sobre todo lo que es el independentismo, digamos, más al uso, basándonos en los procesos de independencia africanos, que es el continente que tenemos al lado. Por ejemplo, el MPAIAC, que fue un movimiento independentista canario, el movimiento para la autodeterminación e independencia del archipiélago canario, su base, una de las bases que tiene, más que ese independentismo, digamos, más americano, la base independentista es africana, viviendo en los ejemplos de Argelia. Argelia fue un ejemplo que se siguió mucho para después las ideas de independentismo que después llevó a cabo el MPAIAC, que tuvo su sede en Argelia hasta prácticamente los años 80 del siglo XX. Okay. Mira qué duro. ¿Qué pasa? Que estamos esperando que Epifanio deje de grabar. Lo que ustedes digan. Bueno, queríamos darle las gracias por acudir. De verdad que esto ha sido así como una experiencia de velocidad, pero de emoción. Nosotros ya, y muchos ya te conocían de haber visto tus escritos, de haber leído, pero cuando te escuchamos en la conferencia el sábado, decíamos, ¿por qué no llevar la Arafo? Juana contactó contigo allí, se acercó a ti, yo estaba detrás a ver cómo hacíamos para que pudiese venir a Arafo, conocer a Arafo y que a la vez escucharte hablar de cambio climático, de eso llevado al género y cómo ha ido evolucionando. Y entonces hicimos un pequeño escrito, lo enviamos a los amigos, hablamos en el ayuntamiento con las entidades para que nos facilitaran el espacio, con Epifanio anoche, y ayer fueron 24 horas de carrerilla para que nosotros estuviésemos aquí y disfrutar no solamente de que nosotros nos nutriésemos de ti, sino que tú también conocieses nuestro municipio, el valor que tenemos. Nos hubiese encantado tener 24 horas para recorrer otras fincas que tienen, quizás nosotros le presentamos el huerto urbano, que es el proyecto que desde la Asociación del Barrio del Carmen llevamos, para que ella conociera un poco esa pequeña experiencia. Pero a la vez se le ha hablado de otros proyectos que también tienen agricultura ecológica aquí en Arafo, que son muy buenos y que son pioneros, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso desde la humildad que tenemos para estar aquí todos reunidos, así que gracias por venir. Y ahora estamos aquí para conversar. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo le decía a una persona de la universidad que es Ángeles Sierra, yo creo que la tiene que conocer, que como yo soy socióloga rural, yo tengo que ver los paisajes y tengo que salir de las ciudades. Porque ella decía que ya viajar le interesaba cada vez menos porque sentía que estaba en todos lados a donde iba en la misma ciudad. Y pues sí, en la laguna efectivamente caminé antier y pues son las mismas tiendas, tienen hasta las tallas mexicanas, todas las prendas que tú puedes comprar, no hay ningún problema con equivocarte con la talla, porque dice Europa, Estados Unidos, México, MX, United Kingdom. Todas son distintas, pero bueno, yo sé cuál elegir para mi caso, ¿no? Entonces, efectivamente, y luego me metí a una agencia de viajes para preguntar si podía yo dar un tour por la isla, y aunque fuera muy turístico y con un grupo de 30 personas que hablan de los más diversos idiomas, quería conocer la ruralidad de por acá, que es lo que a mí me apasiona y me da sentido de que realmente... Entonces yo le decía a Ángeles, pues para mí viajar sí me deja algo porque yo siempre busco el trato con la gente. Y la gente sí tiene muchas historias particulares que contarte y ahí es donde ves lo distinto de cada, no país, región. Porque acá hablan realmente muy poco de España peninsular y cada vez que vengo pues me hablan cada vez más de lo local, ¿no? Entonces pues muy interesante conocer acá a estas pues, 3 personalidades que comparten un espacio tan pequeño y bueno, desde la forma de gobierno, comentarles, esa es una primera experiencia, ¿no? Lo más importante cuando se viaja es ver los paisajes y estar en contacto con la gente. Y ahí es donde realmente sí entras en contacto con lo local.
y descubres que no es todo igual, ¿no? Y la otra cosa que le platiqué también a Juanis, y ayer anduve con una mujer que da clases, que se llama Verónica, que igual que yo, ella da clases y eso es lo que estudió, en un centro, le llamó de diversidad funcional. Y nos acompañó una persona que no ve, y entonces yo le decía, para ver si te conocían a ti o a Alberto, entonces yo le decía, como yo me dedico al tema de género y medio ambiente, lo más importante ahora es establecer los vínculos, porque las feministas hablamos solo de violencia y es una cosa muy importante, y los ambientalistas, pues no he aprendido montones escuchándolos. El nopal yo había preguntado muchas veces qué había pasado con el nopal y por qué estaban acá, y me daban respuestas muy vagas hasta que no hablo aquí con el compañero y entonces ya entiendo, primero la caña y luego el nopal. A mí me apasionan la historia de los cultivos y me gusta mucho también conocer a un país o a una región por la vía de la comida. Yo creo que no solo es la gente, bueno, la gente es comida y la comida es gente. Pero un tema muy, muy importante es que estamos perdiendo esa identidad culinaria a pasos agigantados. Y entonces las feministas no hablan con las ambientalistas y las ambientalistas no hablan con las feministas, de manera que Alberto, que se dedica a lo que se dedican ustedes acá, pero allá en el municipio de La Laguna, sí es municipio, ¿verdad? Ayuntamiento. En realidad, ahora está en el gobierno canal. Bueno, no los conocen a ustedes. Así las personas, y es una islita, bueno, perdón, pero pequeñita, ¿no? Entonces, sí, tienen que establecer como, ese sería como un reto importante, mucho más vínculos con todas las personas que están buscando el cambio, ¿no? Una de las cosas que hablamos en la ponencia es lo de la interseccionalidad, hablando de género ya más específicamente de género y cambio climático. La interseccionalidad es asumirte como parte de una lucha o de un cambio global que adopta varias formas de opresión o varias identidades que quieren el cambio, ¿no? Una, reitero, es el feminismo, pero el feminismo tendría que apropiarse de todos estos procesos de mejora medioambiental. Y de hecho, bueno, las de Valle de Guerra, a donde voy a ir mañana, están en el tema del agua y ahora entiendo por qué. Entonces ahí ya sí tienes a mujeres muy interesadas en el tema medioambiental, ¿no? La interseccionalidad entonces es que no solo te preocupen los temas estrictamente de género, sino que te preocupe pues la opresión por orientaciones sexuales distintas, por tu condición de género, todo este tema de las mujeres migrantes invisibilizadas. Fíjense que en Argentina también, donde fui en septiembre, vi mucha agricultura y vi que también, y les molestó a los argentinos cuando se los dije, pero es la verdad, las bolivianas están revitalizando la agricultura argentina, porque son pueblos que se resisten, efectivamente de orígenes rurales, como lo dijo acá la compañera, pero además indígenas con un conocimiento milenario de 20 tipos de papas. Entonces a ellas no las tienes que capacitar para saber cómo sembrar, en muchos sentidos, no a todas por supuesto, pero estaban siendo incorporadas a una política de Estado de mala manera, porque también estaban rentando, ahí el tema de que la agricultura no avanza porque la tierra es cara y las rentas son caras. Eso es algo que se tiene que resolver como, bueno, acá efectivamente el tema va a ser, es que están rentando tierras de uso urbano, y el tema del agua, y eso van a ser obstáculos, o sea, para hacer crecer esta iniciativa. Pero bueno, entonces las bolivianas venían con muchas ganas básicamente se trasladaron de una cultura agrícola milenaria a la pampa argentina. Y acá estas, pues estaban muy bien cuidadas, ¿no? Estaban muy sus camas, así, o no sé cómo les llamen. Entonces, bueno, todas esas son potencialidades, pero ¿cómo las ves si nunca hablas con esas bolivianas y si nunca las incorporas? Esa es la interseccionalidad.
Están las migrantes, están las mujeres con sus distintos temas, está la orientación sexual y están todas las personas. Y el cambio climático tiene la característica de que es un fenómeno tan acuciante. De entrada es difícil de entender porque no tiene necesariamente que ver con un problema. Yo le decía también a alguien, en los años 70 el tema era no tires la basura fuera de un basurero. Eso era la problemática ambiental, por lo menos en mi país. Ahora sabemos que el basurero pues se va a un relleno sanitario que es un asco y que esa basura hay que disminuirla y hay que reciclarla. Y además sobre esa capa de problemas ambientales tenemos muchos otros, y entonces el cambio climático viene a ser un problema adicional al tema de la privatización del agua y al tema del mal manejo de los desechos, que no son basura, son desechos y pueden ser reciclados. Y entonces el cambio climático es difícil de entender porque pues no necesariamente le atribuimos esta falta de agua que tienen ustedes al problema de quema de combustibles fósiles. Es como un tema muy abstracto, porque la quema de combustibles fósiles la hacemos todos y la hacemos por la vía del uso de nuestros vehículos y sobre todo por la vía del uso de la electricidad, ¿no? Pero es cierto también que hay mayores responsabilidades per cápita y por nación. Y ahí es donde se pone un problema muy grande, pues Estados Unidos contribuye con 30% de la emisión de gases de efecto invernadero, que eso es lo que hace que se caliente el planeta y que cambie la temperatura, ¿no? El efecto invernadero. Y entonces, bueno, pues Trump ahora niega que ese sea un problema. Y a nivel de ciudadanía hay muy poca apropiación de ese problema. Y luego también me dicen que no sé, Greta... ¿podemos conversar? Pues claro que sí. Es que yo ahora mismo estoy en una... Digamos que estoy avanzando ahora en un camino que ni me lo había pensado. Y en ese no haberme pensado está el que los de ciudad, o los he nacido en Madrid y me he venido aquí, llevo 40 años ahora viviendo, 35 viviendo en Canarias, pero sigo siendo de ciudad. Y entonces esa cosa que no sabes cómo se ha hecho el pantalón, cómo se ha hecho una salchicha que compras en el supermercado, cómo se ha cultivado la papa, o sea, no sabes nada, eres un urbanita que te crees que eres muy listo, o muy lista, en el caso mío, muy lista, que yo, en mi profesión, en mi arte, en mi tal, en mi cual, y soy una ignorante, porque no soy capaz de apropiarme ese cambio climático que parece que no va conmigo. No, yo cojo mi basura, la pongo en plástico y con eso ya me quedo más ancha que larga. Y ahora yo me estoy dando cuenta de todo esa responsabilidad mía del cambio climático, que es mía, que no es de los otros, no es ni del gobierno, por supuesto, pero que es que desconocemos, o yo desconozco, y en ese camino me estoy encaminando, ¿de dónde me viene todo? Porque voy al súper, a la tienda, y ya está. Y al mismo tiempo se parece. Y no soy responsable, no me siento responsable. Ya, pero ahí, bueno, que yo estoy en una parte, perdón, Virginia es mi nombre, que bueno, estoy en la parte de ayudar a hacer un cambio de conciencia, Claro. Un cambio de concienciación interna. Yo escribo mucho, me conecto también con la tierra porque soy de sentir las vibraciones. De hecho, lo último que escribí es eso, que el sistema capitalista también es alimentado por nosotros. ¿Por qué? Porque desde nuestras necesidades consumistas, nosotros estamos alimentando eso, ¿sabes? Y somos responsables de ese consumismo que en verdad lo que está haciendo es consumir a la tierra. Y la naturaleza lo que nos está dando de forma natural. Por eso hay que hacer un clavado de chip, una concienciación interna para saber que cada uno, es lo que tú dices, es mucho más allá de la basura o de eso, ¿no? O sea, nosotros desde alimentar esa otra parte estamos consumiendo el planeta Tierra. Es así real.
Pero es la sociedad, es lo que te enseña la sociedad, consumir, que cada día más. ¿Para qué te vas a tener un coche cuando tú puedes comprar dos? ¿Para qué comprar un pantalón cuando puedes tener 10? Vale, entonces eso es una parte conciencial y entender que no, de hecho nuestra verdad como esencia, ni necesitamos todo eso. Necesitamos. Y podríamos ser mucho más felices estando, te lo puedo asegurar, estando en la tierra, estando en la naturaleza y sin toda esa necesidad que te hace crear el sistema, ¿vale? Pero lo único que estás haciendo, te estás destruyendo tu propia casa. Completamente. ¿Sabes? Claro, completamente. Entonces es también hacer ese cambio desde la parte interna a una visión diferente, ¿sabes? O sea, las cosas... Yo lo entiendo así. No, y está claro que todavía queda mucho camino por hacer. Pero la verdad es que si te fijas, o sea, por ejemplo, como era hace 20 años, que por ejemplo eso, pues ya ni la gente en Candelaria, por ejemplo, tiraba la basura directamente al agua, aunque fueras pescado, porque era como desaparece mágicamente. Ha habido poco a poco la concienciación que permite que la gente vaya diciendo... ¿Qué pasa? Educar a una sociedad es muy largo, pero es mira duro. la tala del Amazonas que se está haciendo, Claro. es un pulmón de la tierra. Yo soy uruguaya, soy de Montevideo, que fijáis. Que es una mezclita, Sí, yo soy de Montevideo, estoy viviendo en Palma de Mallorca y Pero pasa en África y demás. El problema que también que tienes la sociedad, si también quieres tener, todo el mundo quiere tener su teléfono móvil, eso implica que tienes que tener un gran tipo de minas para tenerlo barato, que van a implicar gente pobre, gente menor de edad que está trabajando en las minas, que cobran poco para que tu móvil, en vez de costar 2.000 euros, más tiene un precio, lo puedes tener por 700. ¿Qué pasa? Que la sociedad está valorando y dice, ¿qué prefiero? No tener o pagar mucho por un servicio o por algo, o no mirar ojos que no ven, corazón que no siente y tenerlo más barato. Y eso es lo que fomenta la sociedad. Exactamente, en realidad yo digo, nos tienen cegados. Pero hablemos de lo que se puede hacer. Claro, cambiar. Estos son latigazos. Sí, ¿no? también. Pero, las personas ya conscientes, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que importa. Yo creo que un poco también el problema de las sociedades tienes que tener que ver los ojos de las orejas del lobo realmente muy cerca. Mientras que te digan, el cambio climático es un problema, la sociedad va a decir, uff, otra persona lo puede arreglar. Pero, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, creo que fue hace menos de 10 años, se dieron cuenta de que su capacidad de agua que tenían para dar a la ciudad se les estaba agotando por completo. Y decían, a partir de tal día no vamos a tener más agua para poder darse a la gente. Y cuando la gente vio la fecha próxima, cambiaron sus hábitos de consumo y consiguieron reducir el consumo de agua y que se fuera posponiendo hasta que ese problema desapareció. Pero es que lo tienen que ver tan inminente para que realmente la sociedad haga un cambio rápido. Si no, van a decir, desgraciadamente van a decir, uff, el año que viene me pongo. Es como ir al gimnasio, es como, mira, ya lo haremos todo. Sí, completamente. De eso habla la teoría del caos de Carlos Taibo, por ejemplo, que habla de ese fenómeno, ¿no? Y hay un escritor francés, no recuerdo el nombre, que dice que venga el caos, pero que venga ya. Porque hoy todavía tenemos capacidad de reacción y tenemos recursos para poder utilizarlo. Lo que pasa es que el caos ya está en todos lados. Exacto. Hay sectores privilegiados, pero hay guerras permanentes. Esto de que no haya agua, o que cueste toda la historia de las galerías, va a estallar acá. Lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo ahí, que no lo asociamos directamente con el cambio climático, son consecuencias del cambio climático. Evidente, porque esa adquisición de los recursos y esa conciencia tan capitalista que tenemos en la actualidad, que era precisamente de lo que estáis hablando ustedes, ese desarraigo de lo que es la vida, sino que al puro capitalismo lleva a esas consecuencias, ¿no? Ahora, lo que ella propone, que es lo que yo veo interesante de esta reunión, son medidas que nosotros, dentro de las pequeñas comunidades, podemos llegar a tomar, que son lo que realmente interesa. ¿Ustedes o sus gobiernos? Porque también veníamos hablando de la responsabilidad. Le platiqué también a Juanis que en Argentina conocí un programa que se llama Pro Huerta, donde el trabajo que hace ella está subvencionado a nivel de todo el país. Y entonces la gente recibe de parte de un instituto que se llama Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria, que yo no sé si aquí exista, pero resiste capacitación sobre la obtención de semillas, todo lo que hacen ustedes, pero masivamente. Semillas, cómo sembrar, las camas o los espacios para sembrar, también se les da a las personas, justo el modelo, pero masivo.
y lo que también ahí sí está destinado también para el autoconsumo y se reconoce que también eso se puede vender. Y los técnicos o técnicas de este programa, Pro Huerta, apoyan la comercialización de las bolsas que se llaman bolsas Pro Huerta. Bajo el principio kilómetro cero de que le tienes que comprar, es otro tema del que veníamos hablando, tú tienes que comprar lo que haya, no te puedes poner exquisita de que quiero kiwis o quiero ¿no? Lo que haya. Y entonces es un comercio de cadenas cortas, es solidario, reduces el uso de agroquímicos, reduces la huella ecológica del transporte y permites que la gente que produce alimentos viva dignamente. Eso se puede apoyar, bueno, allá lo apoyan y tienen como escalas de apoyo al campo. Este involucra sobre todo a mujeres o a fincas familiares. Esto es producción familiar, pequeña escala, pero es un éxito de garantizar la seguridad alimentaria de las familias. Y conocimos a las mujeres que se dedican a eso y también le venía platicando a Juanis, son mujeres sin educación formal, en general pobres de origen, que viven en sitios ilegales, o sea, de crecimiento urbano en torno a las ciudades, pero tienen esos conocimientos también del campo, abastecen a las ciudades, generan ese vínculo que dicen acá que no reconocemos, ¿no? Lo que dice aquí la madrileña de origen, y que además del trabajo que hacen, bueno, muchas conservas, en Argentina desayunan muchísimo, conservas todo el día, ¿no? A mí no me hace mucha gracia, ni es un producto mexicano, pero allá tiene un mercado espectacular, y entonces la siguiente generación, hijas o hijos de estas mujeres, van a la universidad. Se rompe la pobreza, garantizas la seguridad alimentaria, y es que el problema cuando solo hablamos de la responsabilidad nuestra como ciudadanía es que nos desgastamos demasiado, porque estamos luchando como Don Quijote contra muchos molinos de viento. Pero cuando ya se hace esto una iniciativa de política pública, pues la cosa es un poquito más fácil para la gente que ya tiene la conciencia. O sea que este puerto se tendría que multiplicar por toda la isla con el apoyo del municipio. Eso sí. Eso lo tenemos. A eso venimos, ¿no? A proponer. Eso que tú señalaste de unirse, es que yo creo que es la forma, ¿sabes? De irnos uniendo para ir gestando nuevas cosas. Yo, bueno, Guillermo, que está, ¿qué puedo decir? Que está en la finca de Manantial de Tara, y entonces yo le digo que me gustaría ser la voz de Tara, o sea, la voz de la conciencia del sitio, del lugar, de alguna manera. Y entonces también reeducar o enseñar a la parte de los niños de la escuela, que sería algo muy bonito, ¿sabes? Hacer, o sea, que los niños que quizás son los que huertos puedan, escolares son clave, que puedan ir cogiendo a través de ellos, que también ellos puedan enseñar a los padres. Entonces, tratar de difundir de forma, no sé si en las escuelas, o incluso en los colegios también, ¿no? Bueno, porque hay una red hay internacional de huertos escolares muy relacionados aquí a nivel mundial. Ah, mira, bueno, Aquí eso también, es pero importantísimo. espérame tantito, lo interesante es que se enseña ciencia, o sea, están totalmente integrados a la currícula para que el profesorado y el alumnado Cada día tenemos... no sienta que son como adicionales y una carga de trabajo. Ahora tengo que cuidar a la raíz. En Canarias hay un proyecto educativo de la Consejería de Educación de Huertos Escolares que tiene muchísimos años de historia. Además, el Colegio Arafo, por ejemplo, fue uno de los pioneros, ¿no? Y ahora hay muchos colegios urbanos, no tanto Arafo, que te has dado cuenta cómo es nuestra realidad, una realidad un poco extraña, porque quizá tenemos conciencia urbana, pero el entorno en el que vivimos es rural, ¿no? Si sigues caminando por ahí vas a llegar al monte y van a desaparecer las viviendas y te vas a encontrar en entornos naturales absolutamente naturales o naturalizados. Eso que acabas de comentar de ese proceso de educación, de cómo las campesinas argentinas al final con lo que obtienen de la tierra pagaron o están pagando o podrán pagar la carrera a sus hijas. Eso en Canarias ya ocurrió. O sea, hay una cosa curiosa, y Juan Antonio se me acaba de ir, que es quien me puede ayudar a apoyar en esto. En Arafo hay un proceso curioso que se ha dado sociológicamente de manera muy patente en dos municipios del sur de la isla.
que uno es Fáquir y otro es Arafo. Que ocurre el momento cuando la autarquía, nosotros somos un país que pasó hambre. O sea, España estuvo recibiendo ayuda de la ONU a la alimentación hasta 1978, que fue cuando declaramos nuestra Carta Magna. O sea, ya 3 años después de la muerte de Franco, seguimos recibiendo ayuda al desarrollo, pero a la alimentación. O sea, éramos como hoy puede ser Kenia o Senegal, ¿no? Y eso está ahí, hace 40 años, nada más, 41 años que ocurrió eso. Lo que pasa es que el proceso que ha ocurrido en estos últimos 41 años ha sido tan brutal, ha sido tan devastador, que ha dejado muchos cadáveres en el camino. ¿Qué ocurre? En Arafo ocurre una cosa curiosísima. La gente prefería vender un cantero, vender una huerta, para pagar la carrera a sus hijas. Y digo hijas porque hay una cosa curiosa, que es que Arafo tiene un montón de maestras, que ya muchas están jubiladas, otras están próximas a jubilarse, que sus padres les pagaron sus carreras vendiendo huertas, trabajando, emigrando a Venezuela, emigraron a Venezuela 5 o 6 años y con los dineros que obtuvieron de esa emigración fue con lo que le pagaron la carrera a las hijas. Y es curioso que en Arafo ese proceso de, digamos, de empoderamiento de la mujer, que su otra salida era casarse y estar en su casa siendo ama de casa, quienes abanderaron ese proceso de saltar de la huerta a la universidad fueron las mujeres. Por ejemplo, en Arafo hicimos hace poco un homenaje a las maestras y empezamos a buscar maestras. La asociación que lo estaba haciendo, que fue una asociación, pensaban que eran 30 y se desbordó y aparecieron 50 y 51 y 52 y muchas se quedaron en el camino porque eran demasiadas mujeres jubiladas, maestras jubiladas, que habían sido maestras. Y todas obtuvieron su grado y después su trabajo y después su funcionariado, porque en España los maestros son funcionarios, por oposición adquieren su plaza, no son contratados, tienen la plaza para toda la vida. De esa manera. ¿Qué ocurre? En estos últimos 41 años, España, pues por entrar en la OTAN, por entrar en la Comunidad Europea, por entrar en todos los pactos internacionales, pues se nos dicen cosas. A España se le dijo en el año 86 que tenía que arrancar todo el viñedo manchego y plantar otra cosa. Que teníamos que cambiar nuestros paisajes, que teníamos que cambiar nuestras zonas productivas, que nuestra agricultura no era una agricultura eficiente. Y nos teníamos que convertir en una agricultura eficiente al estilo francés. Pero también se le dijo a la minería, también se le dijo a la siderúrgica. Entonces, en ese proceso, lo que ha ocurrido es que había una frase muy típica de la gente mayor, ustedes, los que somos de Arafo, se acordarán, cuando nos decían, el campo embrutece, empobrece y envejece. Y no querían que sus hijos se dedicasen a la agricultura. Ellos se seguían manteniendo con la guataca hasta el último momento, porque no sabían hacer otra cosa hasta el final, pero no querían que sus hijos se dedicasen a la agricultura. ¿Y sabes cuándo ha vuelto esa gente a la agricultura? Cuando se han jubilado. Se han jubilado de la refinería, se han jubilado de ser maestros, maestras, profesores, profesoras, policías, guardias civiles, todos. Además, hay una gran cantidad de personas en Arafo que trabajan en el sector público. Y cuando se han jubilado con 65 años, es cuando han vuelto, con 65, con 60, ¿no? Es cuando han vuelto otra vez, pues yo tengo una huertita en tal sitio, voy a arar, voy a dedicarme otra vez, porque fue lo que hice cuando niño, antes de irme a la universidad. Pero lo que ha ocurrido es eso, ha habido un machetazo. Descampesinización y recampesinización. Exacto. Pero la recampesinización se tiene que apoyar, o sea, volvemos a lo mismo. Esta generación que sí quiere arar tiene que tener apoyo. Claro, es que ese es el problema también. ¿no? Porque no es una decisión individual de yo voy. Eso es que la cuestión yo creo que va por ahí. Ciertamente hay una generación dentro de la cual me incluye, te incluye, sí, a la que nos dijeron estudia porque el estudiar está el futuro. Hemos estudiado, muchos somos universitarios, tampoco el futuro está ahí realmente, porque ahora yo me encuentro entre mis compañeros agricultores que tú ¿qué eres? No, yo hice Teleco. ¿Y cómo no estás trabajando en Teleco? No. Es que no me gusta, el sueldo es de 1.000 euros que no da, para estar haciendo algo que no quiero, me dedico a la agricultura, pero de camino me preparo unas oposiciones porque la agricultura no me da. ¿Por qué no me da la agricultura? Porque políticamente, realmente, ha habido una intención clara de disminuir el sector primario en Canarias al 5% del PIB de la Pero no solo en Canarias. Bueno, no solo en Canarias, pero en Canarias, que es lo que... ¿no? Aquí. Entonces, cuando queremos reducir eso, porque la comida la queremos traer de fuera, la traemos barata y potenciamos nada más que eso y subvencionamos además para que la comida venga más barata, para revertir lo que hace falta.
que esa política cambie. Sí. Entonces, No, la mano está... ahí estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo que ese proceso de los 40 años no fue una cosa que surgió de la nada. O sea, aquí ha habido una apuesta clara por el sector terciario, por el sector servicios y con todo lo que ya apareja y con la base turística, pero se ha montado, bueno, el sector servicios, el turismo es la base. Pero también el sector turismo le puedes vender a agricultura. Claro. En mi hotel así promocionan al restaurante, que ellos tienen su propia finca y que todo es orgánico. Yo literalmente no estoy de acuerdo con vender al turismo que sea como el soporte. Eso lo vende mucho, se vende mucho aquí en Canarias y realmente no lo veo yo como desarrollo. Si es verdad lo que está diciendo Juani, que hay un sector que, por ejemplo, los plátanos y el tomate y tal, están subvencionados y después también están subvencionadas las importaciones, ¿no? Si esa actitud fuera a la inversa y se subvencionara al pequeño agricultor para darle dignidad, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria nos olvidamos de los productores. Se habla de soberanía alimentaria como si fuera una cosa que Dios nos la va a dar y nos olvidamos de que el campesinado está detrás y el campesinado tiene el derecho de tener una vida digna y libre, sobre todo las mujeres, que para colmo tienen otro factor más, que no son ni las dueñas, hoy en la actualidad en Canarias, no son las dueñas de la tierra ni tienen más problemáticas en el eso. Entonces yo sí veo que políticamente lo que tú estás diciendo es el desarrollo, pero hay que invertir el concepto. Hay que dignificar a nuestros agricultores, que es lo que estamos hablando, muy fácil, con ayuda, un huerto urbano, con que en vez de traer de fuera, porque se produzcan los productos locales aquí, que si no llegamos a los precios, porque compramos las papas, me está diciendo mi ahijado ahora, el hijo de mi compañera, que viene de Barcelona, que había papas en el mercado a 5 kilos a 1,50. O sea, eso para nosotros tenemos lo que tú decías, la variedad de papas, no te puedes imaginar, tenemos una cantidad de variedades de papas de color que es brutal. Y un agricultor no puede producir eso, no puede producirlas a 1,50. Y si nos las traen de fuera y la gente hoy en Navidad las compra así, el agricultor no lo acabamos de cargar, con una chorrada tan sencilla como esa. Entonces hay que cambiar el concepto, y eso es a nivel político. Y a nivel de nosotros de empezar a consumir lo nuestro y a pensar que somos capaces de gastarnos el dinero yendo de vacaciones a Cancún, pero no somos capaces de apostar por productos súper exquisitos que tenemos nosotros y el apoyo a nuestra gente que tenemos dentro de aquí, porque cuando hablamos de agricultura ecológica todo el mundo, la gran mayoría dice, ay, es que es muy cara, pero es que no estamos comprando un producto solo, estamos desarrollando nuestro sistema, el entorno donde vivimos y a nuestra gente que queremos campesinos, de verdad, los queremos, pues coño, pues vamos a pagarlo, ¿vale? Vamos a pagarlo, vamos a hacer esas redes, esos tejidos, vamos a hacer... También para eso hay que cambiar, es lo que te decía. Yo es que aquí soy, de verdad os digo, vosotros estáis súper concienciados y yo digo, joder, pues si es lo que estoy haciendo yo, lo hago todo mal. Si voy al supermercado... No te sientas sola, creo que es muy complicado, muy complicado. Los sábados tengo que ir a comprar al mercadito. Y después digo, joder, si estoy cansada, me voy al Mercadona. Y después siento también remordimiento del Mercadona, coño. Es como horrible. Es que te estoy oyendo y digo, es verdad, si me acabo de ir a la India, joder, he estado en un viaje maravilloso, no me ha importado gastarme el dinero que sea. Y estoy mirando el euro para el tomate. Estoy, haciendo. Y estoy con una conciencia. Yo creo que en eso entra uno casi sin darse cuenta, un poco lo que decías, ¿no? Es la sociedad que te hace consumir, pero aunque tú sepas que no. Y claro, nunca he tenido pueblo, también os digo, siempre he sido de ciudad. No he tenido un abuelo que me ha llevado al campo y ahora estoy leyendo y digo, claro, es que yo no he tenido pueblo. Nunca mi madre me ha llevado al pueblo, me han llevado de vacaciones o me han llevado a un pueblo, pero he sido la forastera, como la forastera que llega a la ahora, como la forastera canaria, que llevo 35 años no por decir forastera y no decir boda. O sea, es que nunca he estado así. Yo creo que estos espacios, y es una de las cosas por las cuales nos apasionó en ese momento, y fue una locura, y estábamos a 24 horas, teníamos ayer todos, porque todos, a ella la cogimos así al lazo, todos fuimos corriendo. Estos espacios
que nos generan un pensamiento colectivo. Sabemos que tenemos un pensamiento, estamos pensando en colectivo, pero ahora tenemos que hacer acciones individuales. Individuales que nos permitan mejorar ese trabajo colectivo. Porque si nosotros tenemos esa huerta donde están esos sectores, esa experiencia del manantial de Tara, que es espectacular, que cada vez que yo la conozco de hace muchos años, han ido mis hijos a los campamentos con Mariló, han estado, o sea, accesible para personas con diversidad funcional, aunque no es un área realmente accesible, pero es que se ha hecho accesible, con dificultades motoras, pero ahí estábamos, y trabajábamos y cocinábamos, íbamos todos. La Huerta de Juana, que ahora está haciendo sus cajas y está vendiendo, grupos del huerto urbano, que a personas que quieren ampliar y que los 70 metros se le quedan pequeños, y estamos buscando a través del ayuntamiento huertos, espacios para que ellos puedan sembrar y hacer su agricultura. Aquí tenemos la Albahaca, que es un centro donde venden productos ecológicos, lo tenemos en Arafo, lo tenemos aquí mismo, donde tenemos el café, donde tenemos todo. O sea, lo que tenemos es que ver que tenemos un espacio privilegiado en el valle, porque también tenemos personas del valle. La finca del Carretón, que claro, eso no se nos puede olvidar. Ese es un ejemplo que tenemos allí en la calle y que dinamiza también la economía. Pero entonces tenemos que ese pensamiento avanzarlo. Masificarlo es la clave. Tenemos que dejar de ser tan poquitos. Unir. Y unir. Aquí hemos generado una vez hoy otra vez la política pública. También. Porque yo reitero, O el apoyo de las la personas. Yo le preguntaba, ¿te sientes cansada o feliz? Ella dice que se queda en ceros, perdón que todo el mundo lo sepa, pero tienen que apoyar más este tipo de trabajo, porque matarte para no tener ganancias, pues mejor en un año abandonan su finca, ¿no? Claro, porque es muy agotador. Entonces es lo que tú decías, pero tiene que ser. Tiene que haber mucha más gente convencida para que esto funcione, porque si no siempre somos los tres locos que están preaching in the desert, dicen en inglés, ¿no? Predicando en el desierto, ¿no? Y bueno, sí nos gusta, somos personas convencidas, pero bueno, de hecho ahora la FAO tiene la iniciativa de la masificación de la agroecología. No sé cuánto crean en la FAO, pero como dicen que aquí tuvieron estos programas de ayuda, que tiene a 3 países piloto, que son Senegal, India y México, a nivel de que esto se convierte en política pública. Y eso tiene que ver con, también, si tú dices que hay 3 lugares para comprar alimentos orgánicos aquí, sí. Bueno, eso se tiene que dar muchísima más publicidad, porque por ejemplo, si yo así con la conciencia urbana de la compañera, compro lo primero que me encuentro. Pero si yo sé que a la vuelta hay, o sea, hay veces que lo que pasa es que no sabemos. Sí, entonces es tan fácil como saber más, difundir, masificar y hacerlo política pública. De otra manera, vamos a seguir padeciendo y siendo una minoría. Este es el problema con estos movimientos, son minoritarios y mientras tanto pues los políticos no se ponen de acuerdo con lo del cambio climático, que fue lo que sucedió en Madrid. Aquí sigue sin llover 4 años, dicen que ya nadie sabe. El impacto de la falta de lluvia en la agricultura es bestial. O sea, en México hay gente que está dejando de sembrar porque también llevan 4 años de no recibir lluvia y la mitad de la agricultura es de temporada. Claro. Entonces, hay que hacerlo mucho más amplio estos movimientos. Porque además hay una cosa curiosa con respecto, por ejemplo, a la lluvia, y es que como ahora la mayoría del territorio está asfaltado, o una gran parte del territorio está asfaltado, hay un sector de la población que siente que llueve un montón. Porque como el agua baja mucha y muy rápido por las calles, aunque tenemos mucha pendiente, aunque llueva solo 2 veces al año, la sensación es de que llovió un montón. Y como además hemos convertido el tiempo en una alerta de miedo, de camino, pues más aún. Entonces cada vez que hay temporales, alerta número 5, que yo vacinando, alerta amarilla, alerta roja, no pueden salir, los niños no van a la escuela, los niños temen que llueva. Lo oyes en la radio, la manera tendenciosa que hacen los
muchos programas de radio sobre está lloviendo, poco menos que se nos van los turistas, porque está lloviendo durante el día. Y entonces todo eso alimenta una sensación que tú dices, bueno, pero si tú excavas la tierra después de la lluvia, dices, nosotros con las lluvias que han caído en Arafo en estos días, no hemos podido quitar ningún riego, por ejemplo. Para las zanahorias que están germinando, no le hemos podido quitar ningún riego. No es suficiente lo que cae, pues ese es el golpe de tiro de muerte a la agricultura. Y la gente que resiste es porque están súper mega convencidas, o sea, pero eso no puede ser. Y después una desvinculación que también me gusta ponerla ahora que estamos los agricultores, o que están los agricultores aquí, hay un desarraigo del espacio natural, de los espacios naturales con la agricultura, y los dos van vinculados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, del régimen de lluvias dentro de Arafo, nosotros tenemos en la montaña, pues el agua con la que vamos a regar los agricultores, pero hay un momento de desertificación, que es lo que ella está hablando, ¿no? Al haber también escasez de lluvia, si no cuidamos en los espacios ambientales donde vamos a captar el agua, que es el monte este que tenemos arriba, y está de alguna manera no está dentro de nuestras conciencias, que tenemos que hacer acciones dentro de ese espacio, vamos a perder también la posibilidad del agua. Como es dentro de 20 años o dentro de 15 años, no somos conscientes, pero sí hay que tener actitud de reforestar, actitud de mantener la vegetación y la fauna y la flora, y eso también es cuestión de nosotros los agricultores, no solo la biodiversidad cultivada, sino la biodiversidad con la que vivimos nosotros. Imagínense que en ese monte fallara la vegetación y empiezan a fallar las especies que están dentro del ecosistema, vayan siendo unas y otras no, nosotros no tendríamos agua para regar. Esa conciencia no la tenemos. Pero justamente, no sé, yo me doy cuenta que, por ejemplo, los científicos, muchos profesores y demás, hacen muchas cosas de divulgación científica, de ir a hablar en los colegios, a hablar a la gente y de hablarles de la ciencia. Pero, por ejemplo, los agricultores al final no lo hacen tanto. Entonces, tú lo puedes saber si tú tienes familiar que es agricultor y vas a ayudar, no sé qué, y te cuentan un poco de lo bien o mal que va o cómo cosas de mejorar, pero a lo mejor una buena técnica puede ser que una asociación de agricultores se vaya a los colegios, no sé qué, y enseñe un poco realmente el efecto de cuidar tu naturaleza, que a lo mejor no la vinculas a la comida, cómo puede ayudarte después, pues tener un buen sistema forestal te permite captar mejor las aguas, que no haya derrumbe de tierras y que al final, de una forma u otra, tú lo recibes en tu beneficio social sin haberlo vinculado antes, porque son cosas que o alguien te lo dice o no lo vas a ver tú por tu cuenta. Hoy por hoy hay que dar gracias porque, por ejemplo, ya en los movimientos de juveniles está Greta y toda la peña, y es verdad que es fantástico, o sea, lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí en los colegios, lo que nosotros trabajamos con los colegios y tal, tú te ves ya una juventud que, o sea, que tiene una conciencia que nos da 20 vueltas a todos nosotros. Habla del proyecto este que tenemos en Arafo con los jóvenes, por ejemplo. Nosotros tenemos proyectos de reforestación, pero también de eliminación de especies exóticas, y entonces, y además hay una línea dentro del ayuntamiento que es la colocación de bebederos en las zonas de monte. ¿Por qué colocamos bebederos? Porque antes lo explicaba a ellos que la minería, las minas que tenemos arriba, la galería, tradicionalmente, o sea, empiezan a sacar el agua, había un chupón que le decíamos, una antigua fuente, y ellos al hacer la captación desaparece la fuente, pero la canal, que era una canal abierta, queda por el sendero, por el trayecto, y los pájaros y la vegetación siguen bebiendo. ¿Por qué es importante los pájaros y la vegetación? Porque hemos comprobado que en determinados barrancos, cuando desaparece esa agua, hay plagas que entran y hacen que desaparezcan especies de plantas. ¿Por qué? Porque los pájaros, que eran los que la controlaban, y el entorno que había allí ya no están controlando eso. Pero eso no pasa de un día para otro, pasa en muchos años. Entonces no tenemos una visión ni una conciencia nosotros de eso. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahora metieron canalizaciones de tubo, de plástico, de PVC, claro, y no paga, el agua mangante no paga un canon a la naturaleza por sacar el agua. Y eso no existe en ningún sitio. Y ese canon debe ser brutal, o sea, la empresa que contamina tiene un filtro y paga, pero la gente que saca el agua para ellos lucrarse, no están pagándole a esa naturaleza que es la que está ahí, no están pagando nada.
Y entonces nosotros exigimos, entre comillas, intentamos fomentar que haya bebederos para los animales por esas canalizaciones, y eso tiene que ser también un movimiento social. Hoy lo estamos haciendo 4 entidades municipales y 4 iluminados que están por ahí, o sea, pero debe ser un movimiento social. Hay acciones, ya eso es lo que está bien, porque sí, yo recuerdo que cuando yo estaba en el instituto en Candelaria, yo hablaba de otros amigos que decían, sí, me voy a trabajar a la huerta de mis padres, y era siempre un poco como una carga, pero no te educaban, no te enseñaban un poco de también los beneficios de la naturaleza. Y yo imagino que en Madrid, Barcelona, en París, en las ciudades tochas... Y tú has tenido amigos que eran, o sea, los de la casa de agricultor, o sea, que están todo el día en el campo, pero de verdad que la que no tenía conciencia seguramente era yo, de decir, oye Diego, vete ahí al campo con Javi, o sea, con Elías y tal, porque la que no tenía, es que de verdad te lo digo, yo es que de toda mi vida, bueno, a la tienda ultramarinos o al supermercado, y hasta ahora estoy como haciendo ese caminito nuevo que digo, por aquí hay un sendero que va a algún sitio o algo, Pero ya lo hace la gente, se conciencia. Quiero matizar que esto es muy pequeño, ¿eh? Nosotros hablamos, parece que le metemos mucha pasión y cuando acabo de hablar se me hace grandilocuente y tal, pero piense que solo hay 3 institutos trabajando donde cada 3 meses hacen una acción. Las plantas que sembramos, si es verdad que somos bastante puristas, se sacan de las semillas, se sacan de aquí, del valle, son especies de bosque termófilo y tienen una logística donde tiene la captación de agua por un lado, que el cauce de los barrancos tenga continuidad, el peligro de incendios forestales, que lo están empezando a diseñar en los propios colegios, ellos tienen una conciencia de cómo sería ese tipo de reforestación, y aprovechando la erradicación de Penicetum cetaceum, de rabo de gato, para hacer la siembra en esos espacios para ir cubriendo esas tal. Es todo muy pequeño, no vayan a pensar, sembramos 400 plantas al año, 500, una cosa así. Pero sí es verdad que si esto se le va dando más actividad y somos más... y yo creo que es un efecto muy pequeño, pero es un efecto muy grande, y el porque 19... esos niños que han tenido esa conciencia ya no van a ser, nunca van a ser. Y el 19 de enero estáis invitados en Arafo, el 19 de enero estáis invitados en Arafo, lo íbamos a hacer el 11, pero el 19, vamos a reforestar en la zona del Barranco de Cosme, en la zona de ahí, ya tenemos lo del seguro y tal, si queréis participar estáis todos invitados. Invitadas. Venga, ahí vamos. No, pero eso tiene que combinar con los huertos. Efectivamente. Porque, como tú dices, es la agrobiodiversidad. No solo es lo que está en el cerro, sino que es también lo que me voy a comer, y esa es la conciencia integrada de que tiene que... Ahí hay fincas que vais a visitar hoy y que tenéis la oportunidad. El Carretón, la finca de Guillermo. Que nos da tiempo. Lo que podáis hacer hoy, pero si os dais cuenta, en todos los bordes, todos los entornos y todos los sitios que están allí, la gran mayoría, el escobón, las plantas que estáis utilizando allí, son especies endémicas de aquí, que se aprovechan en la agricultura para hacer seto y para fijar nitrógeno, y lo vais a ver en la... Si al final haces que deguste la gente un buen vino, un buen queso, ya son tus aliados. Claro, circuito completo de la biodiversidad se come. Y producir plantas, porque me parece súper interesante, pues producir plantas también para la agricultura podría ser interesante, no esas solo 400, que a lo mejor es un proyecto que se puede desarrollar desde el ayuntamiento, ¿no? Producir plantas para los agricultores, porque yo ahora mismo estoy creando los setos con plantas... Hay un proyecto de vivero municipal. La idea primigenia de hace 2 años era un vivero forestal para sacar toda esta planta que estamos teniendo ahora de manera artesanal, pero es verdad que la idea que tiene este concejal, en la medida de las posibilidades, es que se ha ampliado a especies del árbol. Sobre todo estamos pensando en el tema de la fruticultura. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de problemas, por ejemplo, con el tema del castaño. Se está perdiendo el acervo del castaño arafero por culpa de que los castaños son muy antiguos, no se puede producir castaño, no se puede traer de fuera, hay un montón de problemas para conseguir plantas nuevas, y una de las plantas target, digamos, de los objetivos, era primero trabajar con el castaño, que es una planta estupenda para seto, pero claro, de cierta altura hacia arriba. Y también pues eso se podría ampliar a otro tipo de fruticultura, como pueden ser pues la higuera de libra, que es casi exclusiva de la zona del Valle de Güímar, o algún tipo de almendro también de la zona del Valle de Güímar, todas las rosáceas, membrilleros, cirueleros,
todo ese tipo de rosáceas que también, y además son plantas estupendas para criarse. De todas formas, yo me refería, además de eso que me parece genial, también me refería a que las plantas, digamos, forestales, entre comillas, las plantas del termófilo, sí. Porque ahora mismo nosotros estamos creando setos sí. En la finca con plantas que no son del valle, sino bueno, que estamos creando en ese sentido puristas también, porque son plantas endémicas canarias y son del termófilo, pero no las estamos trayendo de aquí, con lo cual, por ejemplo, si se pudiera facilitar que en lugar de traer los almácigos del vivero forestal del Cabildo del Medio Ambiente, que es insular, sean locales, porque ustedes están haciendo un trabajo específico que interesa que se desarrolle eso, pues, fantástico. Sí. Pueden hacer mercados de semillas, efectivamente, el cambio de semillas a nivel. Me parece que el sacar la planta del termófilo está muy vinculado con lo que hablábamos, con la fauna, y llevan unos tratamientos que no es tan simple como sembrar una calabaza, llevan unos tratamientos de calcificación de las semillas, algunas llevan tratados con ácido, otras llevan tal. De hecho, mi producción, o sea, la producción que nosotros tenemos dentro del ayuntamiento, no salen tantos ejemplares como nos gustaría. Nosotros escobones, cuando llueve, me brotan, yo qué sé, 10, 12 escobones y así otras cosas, otras plantas. Hay una planta endémica de aquí del valle, el Chelolopus metilicense, el cabezón de añabingo, y está siempre colocado, todos los años se coloca una bandeja con semillas de esa planta y en las primeras lluvias brotan los ejemplares, ¿no? Y esa es la generación que vamos a sembrar por ahí, ¿no? Pero solamente con el agua de lluvia. La puedes regar, puedes utilizar agua de charca, puedes utilizar lo que tú quieras, que solo brota con ese tipo de agua. Con la de lluvia se ioniza o pasa algo ahí. El espinero, hay muchas plantas que solo brotan con el agua de lluvia. Y entonces es como, ¿sabes? No tenemos todavía la capacidad, lo que dice él, lo estamos haciendo de forma muy artesanal. A ver si vamos mejorando y tirando para adelante con eso. Bueno, pero aprendiendo la técnica, a lo mejor se puede mejorar poco a poco. Y sobre todo también pensar en el tiempo. Porque es verdad que lo que haces ahora, a lo mejor realmente puedes obtener el beneficio máximo en 3 años. ¿Sabes? Pero está bien que ya por lo menos estáis haciendo cosas aquí en Aranz para poder hacerlo, porque yo pienso que... Ustedes piensen, la bituminaria, la tedera en Australia se está utilizando como pasto para las ovejas, ¿no? El escobón, nuestro escobón de toda la vida, se llevó en Alemania en los años 70 para fijar el nitrógeno en todos los marcos de los campos. La mitad de las plantas de las que estamos hablando nosotros, que se dan de forma común aquí, se están utilizando por todos lados del mundo y nosotros ignorantes de la utilidad que tienen, ¿no? Eso es importante, que el agricultor lo conozca y que lo sepa. Y por eso es muy importante estos espacios. Tenemos poco tiempo porque sí, ella tiene que irse y de verdad que nos encantaría que visitara otra de las fincas para que se lleve también otra impresión y disfrute de este paseo. Y al señor consejero le va a presentar una moción de censura. Y el señor por no estar en su despacho. Vamos a darle unas palabras de cierre que de verdad que merecen cierre. No, pues ya el concejal y sus compromisos con su ciudadanía. No es cierto. Perdón, pero a mí así pensé. No, yo lo tengo claro, además lo venía hablando con Juani en el coche, o sea, el compromiso con la ciudadanía es que yo creo que a mí no me tienen que convencer de nada, yo ya venía convencido de casa, y en tanto cuanto la economía de este ayuntamiento en las áreas que nos atañen, ¿no? Que sería cultura, ganadería, medio ambiente, monte, podamos tener capacidad presupuestaria, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa y a apoyar cualquier tipo de iniciativa. Bueno, pues eso es una cosa muy importante. Eso es muy importante. Y ya sabemos, ahora pensemos en colectivo y actuamos de manera individual. Ya tenemos esta invitación para el 19 de enero. Yo los invitaré, les recordaré para que estemos y que este proceso continúe, porque de verdad que es muy importante que esto que vamos siguiendo, esta lluvia que ahora vemos por los barrancos, siga y nosotros sigamos unidos y haciendo cambios y tenemos noticias de los cambios que tengamos por aquí y te tengamos otra vez próximamente por aquí. Así que muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos de verdad, porque es un día viernes en la mañana y todos sacamos tiempo para estar aquí. Muy bien. Muy agradecido.